considera prudente. Iniciaba el programa hablando de la encuesta del periódico El Financiero, que habla de una caída en la popularidad, en la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador, y entre los encuestados señalaban que uno de los temas que, pues yo creo que por ignorancia han generado un, entre comillas, desencanto, son los temas económicos. Pero yo veía que tú ponías sobre la mesa, Eddie, que es el mejor nivel de empleo formal, de acuerdo al periódico El Economista, que el empleo formal tuvo un enero impresionante y el mejor registro de los últimos 10 años. Así que, pues creo que no se le puede ajusticiar al presidente cuando las cosas van mejorando. Vamos adelante. El mejor registro de empleo formal de los últimos 10 años. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Y creo que en los últimos 10 años todavía le pega un rozón hasta Felipe Calderón, mi querido Eddie. Así es, y ya saben que yo soy un hombre de sustento, fundamento y de cifras. Me voy rapidísimo porque, ¿qué creen? No tengo casi pila y voy a desaparecer en cualquier momento de la transmisión. Prefiero avisarlo y que no se den cuenta que de repente desaparecí, pero ahí voy rapidísimo. Cifras, efectivamente lo del empleo y por eso lo puse, pero quiero más hablar de la parte económica porque está lleno de chayoteros. Ayer Leo Zuckerman se atrevió. Lleva 3 días en su programa de La Hora de Opinar diciendo el fracaso económico de este gobierno, el fracaso económico de López Obrador. A ver, mi querido Leo Zuckerman y compañía de chayoteros, yo que me dedico a ser empresario desde hace 30 años, sí les voy a contestar. Fracaso económico es esta recuperación de empleo que tiene mayores empleados registrados en el Seguro Social que en la prepandemia, antes de la pandemia, si ustedes le llaman eso fracaso económico después de salir de una pandemia, pues perdón, pero se llama chayote lo de ustedes. La balanza comercial positiva para México. El peso más fuerte con nunca después de una pandemia. Los niveles de recaudación más altos. No se perdieron los niveles de recaudación, los más altos con todo y una pandemia. Díganme qué país lo hizo. Ninguno. Las reservas en el Banco de México, las más altas en la historia. Estoy hablando en la historia, no estoy hablando de este sexenio ni del pasado, de la historia. Proyectos de infraestructura sin generar un centavo de deuda. Y Leo sale y dice, no, es que Chile creció 10%, 10.5%, que su PIB con todo y después ya ahorita de la pandemia. Sí, Leo, pero Chile, Colombia y todos los ejemplos que pusiste y Brasil tienen un nivel de deuda tremendo. Quiero que te sientes, a ver si tienes los pantalones conmigo y me exhibas en un cuadro comparativo como hace la gente decente y la gente que estudiamos economía y que sabemos de números, cuánto crece en esos países que citaste y cuánto creció su deuda en porcentaje. Lo macheamos con los números de México y me dices quién está mejor y quién es el fregón. No te voy a permitir ni a ti ni a nadie que ensucien la labor que se ha hecho en todo este país. Se ha hecho una labor muy responsable de gestión de finanzas y del tema macroeconómico y no se vale que después de una pandemia ustedes quieran seguir golpeteando. México tuvo una ejecución responsable a nivel recaudación, a nivel no endeudamiento y a nivel infraestructura. Quiero decirles, aparte, que después de muchísimos años, en el 2021 hay un registro de incremento de gasto público. Y países que tienen un incremento de gasto público sin haber incurrido en deuda, quiere decir que van a tener una mayor generación de empleo y de economía. Dejen de estar inventando y de estar diciendo tonterías, porque aquí va a haber un empresario que se dedica todo el día durante más de 30 años a los fenómenos cíclicos y contracíclicos de la economía. Y no pueden agarrar ustedes y querer ensuciar la labor que se ha hecho. ¿Por qué? Porque efectivamente los países que incurrieron en una gran deuda crecieron. Y eso te lo puedo explicar sentado, como te lo dije y te reto, Leo Zuckerman, diciéndote qué pasa en una empresa si yo incurro en deuda.
¿qué le va a pasar? Efectivamente va a tener crecimiento, pero tú no puedes comparar que Alemania contrate deuda cuando tiene tasas negativas contra México contratando deudas con las tasas que le ofrecen. Usa tu inteligencia, canijo, porque eso sí me da coraje. Que agarren y que quieran ensuciar y que quieran confundir a la población, porque no tienen ustedes el expertise económico de poderse sentar en una mesa a hablar, sino que todo lo tienen que leer. Entonces, si se van a sentar y van a contratar a pura gente en su noticiero que opine, que es tendenciosa y que es golpista, no se vale. A ver, atrévanse, pónganme a mí en la cámara para que yo te conteste. Yo te contesto todo, Leo Zuckerman, y se lo contesto a cualquiera. Se lo contesto a cualquiera con cifras. Nos sentamos a hacer un cuadro comparativo. Pero ya estuvo suave de que estén asustando al país, ya estuvo suave de que estén asustando la inversión, ya estuvo suave de todo esto. Un país que refleja la mayor cantidad de registros de empleo formales en más de 10 años en un enero y que tiene más arriba la cifra de afiliados contra la prepandemia, habla de una recuperación económica. Y no me vengan con choros cuando aparte la moneda está fuerte y las reservas internacionales están en sus máximos históricos en el Banco de México, nuestras reservas, perdón. Gracias. Pues es parte, si te llegas a cortar, Eddie, a ver si podemos restablecer, o si no, como siempre, te agradezco que estés al pendiente. Si puedo y llego a conectar otra vez, les aviso, ahí hago como SOS, y si no, pues les mando un abrazo muy grande, se me va la pila. Claro, pero no te vayas antes, sin antes darle a conocer a la gente en dónde te puedes seguir en redes sociales, por si acaso. Ya se nos fue. Me pueden seguir en @edismol en el Twitter y en @edismol_ oficial. Y ahora sí te escuchamos, Vicente, y a los compañeros. Gracias, Eddie. Doctora, la realidad es que esto de lo que habla Eddie es parte de la campaña, muchas veces de desinformación, de muy mala entraña, desde los medios de comunicación. Él hablaba de Leo Zuckerman, un Leo Zuckerman que ha sido muy blandito con Felipe Calderón, que incluso puso en entredicho o cuestionaba el caso contra Genaro García Luna en Estados Unidos. Pero la realidad es que solamente es uno de muchos y además un tema también de muchos que se manejan tergiversadamente, ¿no? Fíjate que, digo, en este sexenio como nunca antes, la dictadura digamos, de la aprobación al presidente ha sido lo que ha estado en la mesa. Porque claro, como apostaban desde el principio a que en 3 días López Obrador ya todo el mundo lo iba a querer fuera, pues justamente se volvió tan importante ir siguiendo el camino y se fueron cayendo las hipótesis, ¿no? De repente, no, bueno, a los 3 meses, no, van a ver, y luego, bueno, los que más apoyaban la revocación del mandato, después ya calladitos y al contrario, convocando a no votar. Entonces, es bien interesante cómo se empezó a dar un peso como muy, digamos, de mucha presencia, hablar cada semana, cada día, incluso algunos siguen obsesivamente con este tema de la popularidad, así con las encuestas y todo. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas es uno de los instrumentos que se ha vuelto, pues por una parte de fortaleza del presidente y de la otra bajó 3 puntitos, bajó 2 décimas, cuando realmente esto es una cosa, y lo sabemos quienes trabajamos cuestiones también de estadística, Vicente, bueno, es una fotografía, sea del momento, sea del día, y es obvio, en la política pasan eventos que tienen una dimensión brutal, que pueden subir y también pueden tirar, pero esta parte que tiene que ver con los procesos más extendidos se vuelve interesante porque al final de cuentas, pues obviamente el caso de la economía pues es uno, y cualquiera podríamos decir, pues la situación está dura, pero quien no tenga el contexto del momento planetario, ya olvídate solo de México, planetario que estamos viviendo, es que de veras no hemos aprendido nada. Fíjate, la mayoría de los países de América Latina, y lo platicábamos en los informes de CEPAL, de Oxfam, por ejemplo, se vieron 2 cosas muy importantes. El aumento brutal de la pobreza, pero de una pobreza muy notoria en países, sobre todo de nuestra región, desafortunadamente, pero al mismo tiempo, y aquí está el truco, Vicente, digamos, una acumulación de la riqueza en menos de 2 años de los archirrecontramillonarios del planeta.
y por tanto de nuestra región, ¿verdad? Y de nuestro país. Entonces, aquí hay una especie de truco que no estamos viendo, de que al final de cuentas este momento está beneficiando a algunos y por tanto salir con este discurso de el puntito más, puntito menos y que si porque la economía, lo único que hace es desviar la atención hacia la gran discusión de la economía donde debería de estar y hablar de la redistribución justa del tema de la economía social, Vicente, porque al final de cuentas, bueno, si esto le afecta o no al presidente, pues digamos, es su retórica, pero el detalle es cómo nos afecta como sociedad digamos, tensión que se marca aún más en términos de la distribución de ese recurso que ya no puede medirse solo en PIB, porque claro, México salía bien librado, porque claro, hay una acumulación de estos archirrecontra ricos, pero y decía un punto bien interesante, Eddie, bueno, muchos, pero uno, que es esto de la recaudación fiscal. Oye, pero no sean descarados, pues justamente los más ricos, que no sería su problema pagar impuestos, la verdad, tienen el dinero y han acumulado ese recurso, han tenido esas ganancias y no pagan. O sea, no hay justificación ni siquiera ética, o menos que nada ética, para poder argumentar por qué pedían exenciones fiscales, moratorias, y aún así, e incluso amenazando, decidían no pagar, o deciden, porque hay unos todavía en franca rebeldía en el tema. Entonces, no se entiende que se ponga el acento en que la popularidad y la economía del día de hoy, de la semana de hoy, del mes de hoy, y a ver con qué sorpresita nos sale otra vez el momento actual que estamos viviendo, junto a el gran tema que nos debería de ocupar, que es discutir esto de la economía con justicia, porque al final de cuentas, pues nos afecta a todos, Vicente. Cuando hay una desigualdad tan grande, pues nos afecta al final de cuentas, incluidas a esas personas que, claro, han de vivir en Miami o veto a saber dónde y por eso les importa poco, pero viven de este país, ¿eh? O sea, su riqueza sale de este país. Así es, y bueno, Ay, también hay que... Yo quería decir algo porque ya me voy, pero una sola cosita, perdón. A ver. Rapidísimo, sobre lo que dice la doctora Chelis. Miren, son tan hipócritas que ayer se atrevieron a decir en ese programa, pero es que Biden repartió cheques a todo mundo y desde Trump repartieron cheques a todo mundo y pues eso estuvo muy bien. Pues no, que repartir dinero era de populistas, no, que eso estaba mal, no, que eso era lo peor que podía hacer el presidente. Y ahora ustedes están alabando a todos estos que repartieron dinero. Miren, ni siquiera se ponen de acuerdo la oposición, ni siquiera se ponen de acuerdo estos periodistas chayoteros. La verdad me da una vergüenza porque su nivel de conocimientos, de análisis y de razonamiento y de sustento y fundamento deja mucho que desear. Somos un pueblo inteligente y tenemos que seguir haciendo este contrapeso de explicarle a la población de una manera coloquial como lo hacemos. ¿Por qué? Porque no se vale. Ellos ya perdieron el control de la población. Los medios, acuérdense cómo estábamos antes cuando no había redes sociales. Pues ahorita que no tienen ya el control, hay que seguir todo el tiempo hablando de esto coloquialmente para que la gente en una mesa, en un transporte público, en cualquier lado donde vaya, le conteste a esta gente. Porque ya estuvo suave de que le estén echando cacayacas al país y que le estén echando cacayacas a la administración. Tenemos que hablar con objetividad, con sustento y fundamento y con cifras y con variables y con comparativos si vamos a hablar de economía. Si no, solamente son puros golpismos. Perdón, con esto ya no hablo más. Una disculpa. No, hombre, al contrario, Eddie. Y bueno, a esto súmale que todos estos personajes a los que ha estado acostumbrada la sociedad mexicana y que cree que saben de los temas, pues son los todólogos que un día conducen su espacio, otro día salen en una mesa de diálogo, luego los reciclan en Foro TV, en Latinus. Son los mismos de los mismos, mi querido Amir Ibrahim. Sí, yo creo que Leo Zuckerman representa al pensamiento precisamente de Cuadri, al de la derecha, ¿no? Creo que es un medio informativo que lo que trata es de implantar posturas capitalistas, posturas neoliberales, y que, bueno, desde su óptica cree que es mejor
repartir la riqueza a unos cuantos para que esos cuantos, según la repartan hacia abajo. Ese es el pensamiento que ellos generan y que tratan de implantar como el pensamiento que debe de regir a la sociedad. Ya vimos que eso no sirve en México, que cuando les dieron el dinero a los de arriba se lo quedaron, y que pues son multimillonarios, y que efectivamente tenemos unas poquitas familias que pueden tener yates y cosas por el estilo, y bueno, y muchas familias que viven con muy poquito dinero. ¿Qué es lo que el presidente López Obrador? La diferencia es que pues él dice el dinero que se vaya a la base de la pirámide, que se vaya a la parte de abajo y que de abajo salpique para arriba. Es, digamos, el pensamiento al revés. Yo concuerdo con que hay que darle el dinero a los de abajo, y que creo que son las políticas que han estado funcionando ahorita y que han servido también para no endeudarnos. Es decir, si nosotros hubiésemos tenido un presidente, un López Obrador sin pandemia, estaríamos hablando de otro tema. La portada que acabas de mostrar, yo también se la adjudico a la pandemia. No es que estén haciendo las cosas también así, wow, no, también es el hecho de que estamos recuperándonos de la pandemia y estamos recuperando también los empleos, pero también al mismo tiempo de lo que acabo de decir, todas esas portadas que salieron de el de empleo va a la baja, se está cayendo todo, wow, pues también es por la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí López Obrador, al iniciar su proyecto, cuando llega y se le cruza la pandemia. Y digo yo, gracias a Dios, que se le cruzó a López Obrador y no a Naya o a Calderón o a Peña Nieto, porque ellos lo que hubiesen hecho es precisamente recurrir a todos esos procesos económicos de endeudamiento de la línea de Zuckerman, ¿no? De donde dicen, mejor pues, pide dinero y pues bueno, dale lana a la gente, mándale cheques de 20,000, 30,000, 40,000 pesos para que sobrevivan, ¿no? En esta pandemia, y endeuda al país. Y nosotros una deuda de esa magnitud ya no la soportábamos, es la realidad. Ya tenemos el Fobaproa, ya tenemos la deuda externa, bueno, ¿para qué seguimos con esas cosas? Pero en realidad ya no aguantábamos una deuda más. La realidad es que creo que la mejor decisión fue aguantar el embate, porque lo sufrimos todos los mexicanos, o sea, nos amarramos el cinturón todos juntos, ¿no? Y estamos saliendo adelante de una decisión que se tomó desde el poder, yo creo que correcta. ¿Qué es lo que ellos hubiesen preferido? Endeúdate, pártele su mandarina en gajos al país, como lo han hecho Calderón, como lo hizo Cedillo con el Fobaproa, o sea, rescata según a los que tienes que rescatar y que lo paguen las siguientes generaciones y emprovechamos más al país y volvamos más ricos a los más ricos. Yo creo que hay medios, hay que entenderlo, hay medios que defienden las narrativas neoliberales y hay medios que defienden, digamos, las narrativas que tratan de implantar la justificación al racismo, a la superioridad y a estas políticas que, ojo, nos gobernaron, desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto tuvieron el poder en este país, por eso estamos tan jodidos. O sea, fueron muchos años de neoliberalismo, ¿no? Y ahorita, pues bueno, ojalá y la balanza pues empiece a acomodar, pero también no esperemos que en 3 años se recupere lo que en 40 años estos cuates destruyeron, ¿verdad? Bueno, el neoliberalismo ha dejado su marca tan profunda que hasta, nótese mi sarcasmo con lo que voy a decir, hasta Pedrito Sola, el personaje de Ventaneando, y lo menciono porque obviamente tienen más rating, todavía en nuestra sociedad, tienen más rating esos programas de espectáculos que un programa cultural o incluso un programa de noticias o de comentario político. y me llama mucho la atención tantos seguidores que tienen en redes sociales también estos personajes. Pues el amigo de Pati Chapoy escribió: nací en 1947, tengo 75 años cumplidos y jamás recuerdo haber percibido que nuestro país está sumido en el caos. Yo ya voy de salida, pero los que apenas van entrando, triste realidad y tal parece que sin solución. A mí se me hace que es parte de esta campañita de Ricardo Salinas Pliego también, de golpeteo, pero bueno, le contestó Manuel Hernández Borboya. Le mando un saludo a Manuel, dice: precisamente por personas como Pedrito Sola, México se hundió en crisis, personas que durante años no percibieron los daños
de las privatizaciones, el FOBAPROA, la corrupción, la guerra contra el narco, los fraudes electorales y un largo etcétera. Ahora se sorprenden. Vaya, madrazo para Pedrito Sola. ¿Algún comentario para cerrar, Eddie Small? Sí, claro.